Esto es de locos. El ministro flamante Bernabé de Salud tiene y está en el foco de todos, pues le archiva alguna causa dentro de Fiscalía en menos de 24 horas. Y sí, mis amigos, esto es una causa de indignación nacional. Mientras tienen preso al vicepresidente de Glass en la cárcel de Encuentro por haber construido un parque que no les gustó, mientras tienen preso a Aquiles por haber hecho las verdades al presidente y haberse inventado un montón de cosas las cuales no han podido probar, ya un juez así lo dijo, tenemos que ver que el ministro flamante de Salud, el señor Bernabé, tenía una causa por mala práctica médica donde hubo incluso un muerto y Fiscalía en menos de 24 horas acabó de archivar este dudoso proceso en el cual cierne más dudas que certeza y deja al mando de identidad no solamente a alguien reñido con la justicia, sino con muchas más dudas que certeza. Por eso y más, aquí tu amigo Ore Bonilla en tu espacio de Face Press por Radio Face Court. Te pido, ayúdanos con ese like, comparte, suscríbete y mejor, revisemos esto penoso. Buen día con todos. El día de hoy queremos referirnos respecto a la designación y posesión del señor Jaime Bernabé como ministro de Salud. La verdad es que esto es una ofensa y un insulto a todos los ecuatorianos, quienes la semana pasada evidenciamos una serie de cuestionamientos. Y por empezar, el señor Bernabé tenía un impedimento. Que bueno, como nosotros ya sabemos cuál es el modus operandi del ministro de Trabajo, Harold Burmano, en cuestión de horas, ese impedimento fue disuelto. En ese sentido, nosotros vimos algo totalmente contrario, por ejemplo, con la señora Alexandra Villasís, quien el día de mañana es quien legítimamente debería asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero con ella, a pesar de esa orden judicial, actuaron de manera poco célere. En ese sentido, no obstante de aquello, también tenemos que el señor Bernabé ha sido denunciado por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. ¿Pero qué sucedió? La semana pasada el señor Bernabé acudió ante un juzgado de San Borondón y mediante el cual el mismo día tuvo una respuesta favorable, por lo cual también se le archivó esa denuncia. Y como si fuera poco, dentro del portal de la Superintendencia de Compañías, el señor asumía como accionista dentro de varias empresas que están vinculadas a brindar servicios de salud, es decir, un evidente conflicto de interés, sobre la cual nosotros estamos en total oposición, dado que estaría configurándose un nuevo tipo de delito, y no solo uno, de hecho dos, el presunto delito de testaferrismo y de simulación, porque el día de ayer se hace el traspaso de estas acciones, pero sin embargo no sé si se le durmió el diablo o por ahí todavía están pendientes de dos empresas más, como en el caso de Empresalud y Semesa. Semesa es una compañía que tiene más de $500,000 invertido de capital y lamentablemente el hecho de que esto haya pasado de manos de otra persona no quita ni elimina el conflicto de interés de parte de este tipo, que en lugar de darnos más certezas, nos da dudas. Y yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿es acaso este el perfil que necesitamos para solucionar la crisis hospitalaria? A nuestro parecer, no. Y aquí está todos los movimientos que el señor Bernabé hizo para poder ser posesionado en el cargo como ministro de Salud. Y finalmente, quiero decir un dato no menor. Nosotros tenemos pendiente un punto a tratar en el Pleno respecto a la ley de eficiencia e integridad en el sistema de salud público. Suena bonito, pero resulta que esto se unificó de dos proyectos de ley, una para transparentar pagos a prestadores externos y otro para evitar conflicto de intereses. ¿Y qué sucede? Si nosotros habríamos tenido estas observaciones en el segundo informe y se habría aprobado esa ley con nuestras observaciones, el día de hoy no tendríamos a esta persona al frente del Ministerio de Salud. Nuestras observaciones se relacionaban a que ninguna persona que esté al frente del IES o Ministerio de Salud y tenga conflicto de interés pueda estar al frente y posesionarse en el cargo. Que no puedan ser accionistas, administradores, ni proveedores del Estado, como es el caso del señor Bernabé. Todo es así,
que de las empresas que él cedió las acciones, pues lamentablemente, y como podemos ver que es un modus operandi también de este gobierno, tenía conflicto de interés al ser contratistas del Estado y brindar, por supuesto, servicios médicos. En apenas una semana dejó de ser accionista de una empresa con contratos con el Estado y le archivaron una investigación por mala práctica médica. Sí, señores, vamos a hablar de Jaime Bernabé, el sexto ministro de Salud de Noboa. Aunque los problemas en el sistema de salud van desde la falta de medicamentos, falta de atención, de cirugías y en sí falta de muchísimas cosas, el gobierno nacional ha elegido perfiles muy cuestionables. El más reciente es Jaime Bernabé Erazo. Cuando fue director del IES en 2024, duró 27 días ahí por no declarar su participación en una empresa que era proveedora del Estado. Eso tú ya lo sabías. Pero hasta el martes 21 de abril, un día después de que Noboa lo anunciara como nuevo ministro, era accionista todavía de una empresa que fue proveedora del Estado en este gobierno, Interlab S.A. Hoy, después del decreto con el que quedó posesionado, ya no aparece como accionista de esa empresa, y tampoco de Interhospital S.A. Interlab ha realizado el tamizaje metabólico neonatal desde el 2020 hasta el 2025, según la información del CERCOP. Su último contrato con el Ministerio de Salud fue el 10 de diciembre de 2025. No es lo único de lo que se deshizo Bernabé en esta semana. La investigación previa de Fiscalía en su contra por mala práctica médica denunciada en 2022 fue archivada este viernes 24 de abril en la Unidad Judicial de San Borondón, es decir, 3 días antes de su posesión. La denuncia acusaba al titular de salud de haber derivado a una paciente víctima de un atropellamiento a un centro de salud sin criterio técnico, enviándola a morir en otro lado. La defensa del ministro alegó que 4 años después, el denunciante no ha dado nuevos elementos de convicción, entre otras cosas. El pedido de archivo se hizo el mismo viernes 24 de abril. Y así, Bernabé llegó a su posición sin pecado cometido para hacerse cargo de la entidad que más honestidad y celeridad necesita para atender a la gente. Dime tú. En el Ecuador ya no solo se toman malas decisiones, se toman decisiones que insultan la inteligencia de todos. El reciente nombramiento de Jaime Bernabé Erazo como cabeza del Ministerio de Salud no solo generó cuestionamientos, generó indignación y con total razón. En medio de una crisis sanitaria, hospitales sin medicinas, médicos denunciando despidos, pacientes muriendo por falta de atención. Lo mínimo que el país esperaba era un perfil técnico, limpio, intachable. Pero pasó exactamente lo contrario. Apenas hizo público el nombre, empezaron a aparecer las alertas. Un impedimento por deudas en el IES impedía que asuma el cargo. Y entonces sucedió lo que en este país parece que se está convirtiendo en costumbre. En cuestión de horas, ese impedimento dejó de registrarse por arte de magia en el Ministerio del Trabajo. ¡Qué eficiencia tan admirable! Lástima que esa misma eficiencia no la podamos ver para comprar medicinas, para atender a los pacientes, para salvar los hospitales. Porque cuando se trata de ciertos personajes, ahí sí, el sistema corre. Pero cuando se trata de otros, aunque hayan reclamos y hasta fallos judiciales, el Estado bloquea, se demora y se hace loco. Ese es el verdadero escándalo. No solo nombrar mal, manipulan tan descaradamente las condiciones para nombrar, que creen que nadie se da cuenta. Y mientras tanto, en plena crisis de salud, nos piden que tengamos confianza. ¿Confianza en qué? ¿En un poder que acomoda registros en horas, pero no resuelve la tragedia en los hospitales por años? Eso ya no es torpeza, es arrogancia. Y lo peor es que ni siquiera se molestan en disimular. Creen que pueden hacer cualquier cosa, borrar cualquier registro, imponer cualquier nombre, y que el país simplemente se aguante. Pues no, la indignación no es por el trámite, es por el mensaje. En Ecuador, para los poderosos, la ley se mueve. Para los ciudadanos, la ley se impone. Y esa es una de las formas más asquerosas de abuso. Eso, nada más. Amigos del Balance, estamos con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, en esta jornada de movilizaciones a propósito del Día del Trabajador. Nelson, un buen día, ¿cómo están iniciándose estas movilizaciones y cuál es la expectativa de la jornada? Cientos y miles de trabajadores se han dado cita en todo el país, que al igual que en 1886 seguimos luchando en contra de la explotación capitalista, en contra del hambre, de la miseria y la pobreza. Demandamos del gobierno nacional que garantice salud, educación, trabajo, que entregue los recursos necesarios para que los hospitales den una atención de calidad al pueblo ecuatoriano. Rechazamos el hecho de que mientras prioriza el pago de la deuda externa, sigue despidiendo a los médicos y a los profesionales de la salud. Mientras sigue incrementándose el alto costo de vida, los salarios de los trabajadores se mantienen congelados durante 14 años. Por eso es que hemos determinado, o Noboa cambia de política, o Noboa se irá a su casa. La revocatoria del mandato, una necesidad urgente de los trabajadores y los pueblos para cambiar la situación del país. Parte de su pliego de movilización incluye la revocatoria de mandato a Noboa. Parte de los pliegos es la salida de Noboa. Para ello, la movilización, la acción, la unidad y la organización del pueblo ecuatoriano. Parte de los instrumentos democráticos es el tema de la revocatoria del mandato. Y el pueblo ecuatoriano y los trabajadores
hacer uso de todos los instrumentos constitucionales para cambiar la situación del país. Con la designación del nuevo ministro de Salud, ¿hay expectativa de que cambie de rumbo la administración del sistema público? En el Ministerio de Salud le pusieron a cuidar el queso al ratón, un representante del gobierno que tiene demandas por malas prácticas médicas, que tiene intereses con las empresas servidoras de salud, con empresas que también tienen vínculos en el tema de medicina. Evidentemente que las cosas van cada vez peor. Primero salió la del Bulumbio, ahora nos ponen a un corrupto y por lo tanto los trabajadores y los pueblos vamos a... ¿Cómo no indignarte? Pues cómo no sentir esto generalizado, que no hay más profesionales que puedan ejercer, que no hay una norma que diga que por lo menos el que va a dirigir la cabeza de todo el Ministerio de Salud no tenga muertos en su espalda. Obvio, para todo médico puede tener por ahí alguna vez que haya perdido un paciente, pero que no ha sido denunciado por mala práctica médica, pues déjense de tontera. Y peor aún, la condición en la cual la fiscalía, muy dudosa, muy perniciosa y muy ligada a Noboa, le archiva la causa en menos de 24 horas. De verdad que esto nos despeluca la piel. ¿En manos de quién estamos? Y si esto no te indigna, créeme, no sé qué más te puede indignar. Pues este es el gobierno supuesto de honesto, pero vemos que lo que están operando, están al mando, son precisamente gente que tienen antecedentes. Le damos tu like, comparte el video, suscríbete, nos vemos hasta la próxima.